Saludos amables amigos, seguidores de la ciencia astrológica, aquí como todos los viernes en la noche desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo, en otra edición más de su programa astrológico, Astrología Analítica. Hoy día la edición número 113, viernes 21 de junio del 2019. Saludos a todos los que nos están siguiendo ya que tenemos un programa súper interesante. Saludos a Charo, a Esmeralda. Hola Kiki, ¿qué tal? Saludos, Michelle. Gracias, gracias. Bueno, pues hoy día un programa súper interesante. Tenemos de fondo, como siempre hago un personaje, ¿no? Por programa, pues el premio Nobel, siempre ha recordado Gabriel García Márquez, colombiano, una gloria de la literatura latinoamericana. Y pues vamos a analizar la carta de alguien de la audiencia. Bueno, siempre mayormente es el público femenino, ¿no? Hoy vamos a hacer la carta de Carlos, es un oyente mexicano que nos envió hace un tiempo su información, entonces la vamos a analizar astrológicamente para ver qué le podemos decir acerca de su propia energía, para que se conozca mejor, para que funcione mejor. Una carta bien interesante. Y a diferencia de muchas cartas que he hecho, que bueno, ustedes muchos que están ahí siguiendo el programa saben que a veces he interactuado bastante no bastante, pero a veces hago ciertas preguntas y cuando voy desarrollando el análisis, ¿no? De las cartas. Entonces, pero como él casi no he tenido esa oportunidad de saludos Esmeralda, de cómo se llama, interactuar mucho, pero pues eventualmente se va a beneficiar de su lectura, ¿no? Lógicamente. Y también vamos a hablar un poco de la carta del lanzamiento oficial de la candidatura a la reelección presidencial por el presidente actual de los Estados Unidos, Donald Trump. Esto sucedió el martes pasado, 18 de junio 2019 en Miami, Florida, a las 9 de la noche. Perdón. Entonces, como tenemos los datos exactos, entonces podemos comentar algo al respecto, ¿no? Y pues el otro día, a raíz de este lanzamiento oficial para su reelección, subí la carta del momento, porque cuando se tiene con esa precisión, pues es bueno analizar, porque hay cartas que se pueden hacer de una persona, de un país y de un evento también, ¿no? En este caso el lanzamiento como se puede hacer en la carta de cuando se conocen dos personas, el hundimiento por decirlo, del Titanic, ¿no? Una vez vi la carta de la compañía naviera del Titanic y se apreciaba para la fecha que pasó la desgracia, pues una probabilidad grande de tragedia, ¿no? Entonces, hay mucho margen de probabilidades, ¿no? Que uno pues analiza, entonces uno puede sacar mucha información. Pero comencemos, como siempre hacemos, identificando la estación. Estamos saliendo por www.lavozdenewyyork.com. Es online radio. Mi nombre es Carlos Anaya Mantilla, astrólogo, productor y conductor de este programa. Pues saludos a todos los que nos escuchan. Gracias a la magia del internet llegamos al mundo entero, en todos los continentes, en los 5 continentes. Y muy agradecido siempre por el apoyo, por las muestras de afecto, de cariño hacia este programa, hacia los comentarios que se dejan en el canal de YouTube, en la página astrológica, el programa de radio. Siempre muy agradecido, ¿no? Entonces, vamos a comenzar entonces con que aquí siempre la tiranía del tiempo, el tiempo nos va volando. Siempre trato de subir el material que vamos a utilizar para que la gente que entra a la página, pues en mi propio perfil pueden ver el material que he subido, ¿no? Para que puedan seguir la interpretación. Básicamente siempre uno ya de alguna manera sabe, o no es que el programa está específicamente dirigido para estudiantes de astrología, pero mayormente se supone que tienen que tener un poco de conocimiento, ¿no? A veces trato de hablar lo más general posible, sin tanta terminología astrológica para que se pueda entender, pero a veces, lógicamente, es un poquito difícil. Pero bueno, comencemos con de los 3 materiales que tenemos. Dejamos de último al premio Nobel, García Márquez. Después va a seguir Carlos, el oyente mexicano. Y comenzamos ahora entonces con el lanzamiento de la carta de lanzamiento oficial de Donald Trump a la reelección, ¿no? Solamente esto es diferente a la carta natal, porque la carta natal ya la desarrollamos hace
varios programas atrás y creo que lo mencioné como que el próximo año, el primer trimestre del 2020, va a ser muy importante en cuestiones de la energía del presidente, ¿no? Situaciones que se pudieran desencadenar básicamente por los tránsitos de Saturno y Plutón. Tiene que ver mucho con cosas de legalidad, de gobierno, de cosas que vayan a salir a flote. Vamos a ver, o sea, esto es solamente el momento del lanzamiento. Es interesante, el martes 18 de junio, él va a la Florida, ¿no? Ya habla de la candidatura a las 9 de la noche. Ya, el ascendente de ese momento, por más que el Sol está en el signo que corresponde viajando al signo de Géminis, el ascendente, el momento en que se habla al público, se hace oficial, se hace con un ascendente capricorniano, ¿no? Regido por Saturno. O sea, nada más presidencial que eso, ¿no? Nada más autoritario, nada más firme, serio, ¿no? Uno diría que hasta, uno pensara mal, diría que hasta el presidente tiene un astrólogo para que le elija la hora que va a hablar por televisión. Pero no creo. Como quiera, lo curioso es que va a la Florida, y en la Florida está el bastión de los republicanos, ¿no? Los republicanos son muy identificados con la energía saturnina, o sea, con lo tradicional, con lo establecido, con el status quo, ¿ya? Entonces, refuerza el ascendente del momento donde el presidente lanza su reelección. Entonces, encima de eso está la luna viajando, transitando. La luna cambia eventualmente cada 2 días de signo, ¿no? Para ese martes estuvo a 17 grados de Capricornio, sobre el ascendente del momento, ¿no? Ya sabemos que es un ascendente político, ya sabemos que es un ascendente de gobierno, ya sabemos que es un ascendente republicano. Entonces la luna está ahí, la luna es la gente. O sea, él le va a hablar a los republicanos de la Florida, ¿ya? Está Saturno a 18 de Capricornio, pero retrógrado. Está Plutón a 22 de Capricornio, retrógrado también. Eso va a ser muy interesante en el futuro porque cuando estos dos planetas se pongan directos, este mapa se va a activar en particular, ¿ya? Entonces vamos a ver para qué fechas van a hacer eso. Como tenemos la efeméride aquí, solo estamos un par de minutos. Ya tenemos ok, el 18 de septiembre de este año se activa Saturno, entra directo. Entonces este mapa se va a activar ese día, ¿ya? Y nos vamos con Plutón. ¿Qué día entra directo este año? Entra el 3 de octubre. Okay, ya tenemos 2 fechas, el 18 de septiembre y el 3 de octubre. Este mapa de la reelección se activa por algún motivo, noticias, algo, un destape de alguna noticia que está oculta, una situación, pero el mapa se activa, ¿ya? Porque si se lanzó con 2 energías tan potentes en estado retrógrado, cuando entran en directo, pues van a sacudir el mapa, ¿no? ¿Ya? Incluso Saturno es casi el punto medio entre esa luna capricorniana y ese Plutón capricorniano. Entonces aquí se está hablando de nuevo un tipo de discurso visceral, ¿no? Emocional, apelando a los instintos, plutoniano, de nuevo sacando cosas, ofensas, atacando, agrediendo, ¿ya? Hay una oposición obvia hacia el Marte de ese día, que Marte estaba a 21 grados de Cáncer, entonces hay una oposición, o sea, hay una belicosidad en el mensaje, ¿no? Entonces, una de las cosas que se menciona es que inmediata deportación a todos los millones de indocumentados que están dentro de los Estados Unidos. Claro, en la práctica eso es imposible, pero ya se trata de generar el pánico, el miedo, ¿no? Esa es la energía que hay, ¿ya? Muy parecida a la energía cuando se lanza por primera vez, ¿no? Cuando también, muy visceral, apela al miedo, apela a la xenofobia, al racismo, a la discriminación, pero aquella vez la hizo específicamente contra una colectividad latinoamericana, contra la colectividad mexicana, ¿no? Una colectividad que
que aquí se esfuerza mucho. Uno que trabaja en el sector de la alimentación, en los restaurantes, lo puede atestiguar. Entonces, eso es una manera muy abusiva, ¿no? Es una gran cobardía atacar a una colectividad que se sacrifica y trabaja tanto, tan honradamente en este país, que no se puede defender. Y lo hizo de esa manera y generalizó, y diciendo que eran una colectividad que venían a traer droga, que generaban un montón de delitos en este país. Pero pues en todos lados hay manzanas podridas, ¿no? No se puede generalizar. Entonces ahora, un par de años después, se vuelve a generalizar en el mensaje y se enfatiza de nuevo en el odio, ¿ya? O sea, no se va a cambiar el estilo, ¿ya? Si la primera es el yo del momento, porque esto no es una persona, sino es un momento en sí. Y sabemos que en la primera entonces está el gobierno, que es Saturno, y está Plutón, que es todo lo oscuro, lo negativo, lo bajo. En la 7 la confrontación está con Cáncer, y Cáncer está regida por el pueblo. O sea que es el pueblo el que va a tener que dar la batalla aquí. Claro, lógicamente a través de sus representantes, ¿no? Pero es muy significativo que, por ejemplo, el mercurio del día del lanzamiento de Donald Trump está a 21 grados de Cáncer, que es casi los mismos grados del mercurio natal de los Estados Unidos, ¿no? O sea que tiene que aparecer. Pero Mercurio, ¿qué es en la astrología mundana? Es la juventud, la gente joven, ¿ya? ¿Crees que, bueno, no sé si tendrá un astrólogo personal. Una vez escuché que, buena pregunta, una vez escuché que Hillary Clinton tenía un astrólogo personal. Bueno, se sabe que en el pasado ha habido gente que dentro de la Casa Blanca, ¿no? La esposa de Ronald Reagan, Nancy Reagan, la primera dama, consultaba con... Y bueno, eventualmente pues consultaba también el expresidente Ronald Reagan con una famosa astróloga norteamericana, no me acuerdo ahorita el nombre de ella, pero ya fallecida ya. Entonces ella se encargaba básicamente de escogerle las fechas de los viajes, las giras internacionales, los momentos de dar los discursos, la hora exacta. Un discurso que me viene a la mente mucho, que es astrológicamente escogido en su hora, es el que da Ronald Reagan en Berlín, en la famosa portada de Edimburgo. Ese discurso está 100% comprobado que es hecho con astrología. Eso está comprobado, ¿ya? Hay literatura al respecto, la hora exacta y todo, ¿ya? Y se habla acerca de la caída del muro de Berlín y la unificación de las dos Alemanias, ¿no? Y se comienza a cambiar el lenguaje con el que se utiliza para referirse a la Unión Soviética. El ascendente de esa carta es Libra, o sea que se busca el balance, la justicia, ¿ya? Otra cosa que se puede ver aquí, sí, hay una confrontación, se habla y se vuelven... Cuando se habla se vuelven a abrir heridas, porque Quirón está en la casa de la comunicación, en la casa geminiana, que es la 3, ¿ya? Neptuno en la 2, las finanzas, no se sabe de dónde va a salir las finanzas para esa campaña, ¿no? Sería bueno que no se ve claro cómo se financia esa campaña. Ahora la oposición es interesante porque la oposición comienza con los 9 grados de Cáncer y el 2 de julio que viene va a haber un eclipse solar, un eclipse total de sol en la cúspide de la 7. Se supone que las 7 son los rivales, ¿no? Entonces vamos a ver qué hay. Si es un eclipse, no es que van a desaparecer los enemigos, los rivales políticos del presidente, pero en todo caso tiene que aparecer una nueva figura, ¿no? O un nuevo enfoque de cómo es que se va a lidiar con él, ¿ya? La gente que se está lanzando o que todavía no hay un rival definido para él. Entonces eso también él ha aprovechado porque sabe que el Partido Demócrata todavía no tiene a alguien escogido. Hay varios nombres, se perfilan, pero todavía no hay nadie seleccionado, ¿ya?
Eso es muy importante. El eclipse solar que va a ser total el 2 de julio, que es exactamente la cúspide de las 7. Así que vamos a ver qué novedades aparecen para esa fecha, 2 de julio. Otro tránsito interesante, 24 de... Ya, aquí tenemos un eclipse parcial de la luna para el 16 de julio, 16 y 17 de julio, 24 grados de Capricornio. Le va a caer a ese Plutón de la primera. ¿Ya? Vamos a ver qué situaciones se van a desarrollar con eso. Y otro eclipse más que le cae a este mapa, porque son 3 eclipses, ¿eh? Es el del 26 de diciembre de este año a 8 grados con 12 minutos de Capricornio, que es casi exactamente al ascendente del momento donde la hablo. Si es un eclipse de sol, vamos a ver qué pasa, ¿eh? Quizás las cosas no salen como él piensa. Se está de una vez, ¿no?, tratando de crear el mismo tipo de sistema de ambiente de hace 4 años atrás para la primera campaña electoral, pero aquí es muy diferente, ¿no? Por un lado se están enfrentando Saturno, Plutón, y por el otro está Marte con Mercurio. Es una movilización popular, ¿no? Las masas, el país, el que si quiere verdaderamente un cambio. Veo mucha juventud, mucha manifestación. Y el nodo norte del destino también está en la 7, en la casa 7. Así que tendríamos que esperar un poco, pero ya sabemos que es más de lo mismo. Tenemos 3 fechas de eclipse, que vamos a ver cómo tocan este mapa. Una es el 2 de julio, la otra es el 16 y 17 de julio, y la última es el 26 de diciembre este año. Aparte del 18 de septiembre, que entra directo Saturno, y el 3 de octubre, que entra directo Plutón. Todas esas fechas últimas van a estremecer este mapa, ¿ya? Y va a tener que salir alguna novedad, ¿ya? Pero por lo pronto vemos que es el mismo, ¿no? Es un mensaje no de conciliación, sino de miedo, como el mensaje que hizo el día de la inauguración de su gobierno, ¿no?, que la luna estaba en Escorpión, y ahí hay mucha gente llorando. Entonces, es más de lo mismo, ¿no? No va a cambiar, el presidente no va a cambiar su mensaje. Él se mantiene en eso. En alguna manera la energía plutoniana que está sobre la Carta de los Estados Unidos. ¿Okay? Bueno, saludos a Claudio. Bueno, el medio cielo, como digo, tratando de... Entonces, un medio cielo librano, pero tratando de parecer, ¿no? Tratando de parecer equilibrado y balanceado, pero Plutón está en cuadratura con ese medio cielo. O sea que no es tanto lo que se pretende decir que hay equilibrio o balanza, ¿no? Al contrario, hay un desbalance, un aspecto muy desarmónico, ¿no?, entre todas las fuerzas dentro del país. Bueno, eso es lo referente al lanzamiento por la elección del presidente Donald Trump. Vamos a la carta de Carlos, el vidente mexicano. Nació el 4 de noviembre, o sea que corresponde al signo del Escorpión. Esta es una carta muy interesante, ¿eh? Nació a las 10:20 de la noche, en Puebla, México. Puse la carta ahí para los que quieran seguir esta interpretación particular. El Sol conjunción con Saturno, en Escorpión también. O sea que cuando él nació, Saturno estaba transitando su signo solar. Entonces aquí hay una conjunción de nacimiento muy cercana. Ahí esas son interesantes. Cuando hay ese aspecto tan fuerte de Saturno sobre el Sol, el padre indudablemente está involucrado, ¿no? O falta el padre, la presencia del padre no está, o el padre falleció, o la presencia del padre es demasiado fuerte, que la propia personalidad del hijo demora mucho tiempo en manifestarse, ¿eh? Como digo, como no hubo tanta interacción con Carlos, entonces esta es una lectura que básicamente va a ser, no en generalidades, pero basada mucho en la práctica de todo el tiempo que yo tengo de interpretar cartas, ¿no?
Eh, la intensidad de ese Sol, de ese Plutón en Escorpión, de ese Mercurio en Escorpión, porque es una energía tremendamente escorpiona, muy intensa, tiene una combinación muy especial porque ese ascendente es canceriano. Entonces el ascendente canceriano nos está dando una persona con toda esa intensidad, pero también con una capacidad de ser herido muy fácilmente, ¿no? Muy probablemente muchas cosas del pasado, mucho resentimiento, ¿ya? Muchas cosas que hay que dejar ir, ¿ya? Porque eso es un lastre que atrasa mucho la evolución de la persona. Tiene la luna a 3 grados de Aries. O sea que a todo esto de la intensidad y todo lo visceral y todo lo que es de tan escorpión, o sea que o quiere algo o no lo quiere, así, es blanco y negro, no hay color gris. Se ve más enfatizada todavía porque esa luna es una luna ariana, o sea, una luna impulsiva. Es bueno para una persona cuando tiene mucho, te puede conceder mucha capacidad de liderazgo, o sea, puedes destacarte entre lo que haces, tu carrera, tu profesión, ¿ya? Te da mucho liderazgo, un líder muy valiente, siempre y cuando pues está la persona evolucionada, ¿no? Se ha expresado bien sus energías. Tránsitos interesantes dentro de toda la descripción que voy a tratar de dar. El nodo norte de la luna, actualmente, que es el destino, ¿no? Como comúnmente se considera, está sobre el ascendente exactamente. O sea que este es un momento muy particular para Carlos, ¿no? Carlos tiene que 34 años, es un hombre joven, pero es una etapa en su vida muy importante para grandes definiciones, ¿no? Hace como 7 años atrás comenzaron a haber grandes cambios en su carrera, una situación muy especial, por lo menos desde el 2013, 2014. ¿Ya? Porque Urano impactó esa luna natal, entonces ahí hubo una especie de terremoto, ¿ya? Con todo lo que involucra el hecho de lo que representa en sí la luna, ¿no? La luna representa un sinnúmero de cosas, puede ser la pareja, la mujer, la casa, la familia, los padres, la propia nación, los sentimientos, las emociones, la manera en que uno expresa las emociones, ¿ya? Entonces hace 6 a 7 años hay un impacto grande de Urano ahí. Y Urano ya de por sí entrando a las 10 ya nos está hablando ya también de cosas nuevas, ¿no? A veces se cambia de trabajo de una manera muy, muy novedosa, muy impactante, ¿no? Urano lo que quiere que te trae evolución, te trae, ya de por sí si sabemos que es un sol escorpión, una de las palabras claves del escorpión hombre y mujer es crisis, ¿no? No es que si no hay crisis no es vida, pero crisis mal entendida pues genera pánico y una cantidad de desórdenes, pero el que está bien enfocado, el escorpión que está bien enfocado y sabe que su propia energía le demanda cada cierto tiempo, como el ave fénix que también lo representa, morir para volver a renacer. Entonces ve en la crisis una oportunidad más para volver a desarrollarse, ¿no? Para volver a destacarse, para evolucionar más, para elevarse más del lugar donde se encuentra, ¿ya? ¿Ya? Tenemos, por ejemplo, sí, como digo, aquí la figura del Sol está fuertemente impactada con ese Saturno en conjunción. Sol es 12 grados de Escorpión, Saturno 18 grados de Escorpión. Entonces eso también es eh, una energía en que la persona siempre se tiene que probar las cosas que es capaz de hacer, ¿ya? Y eso también es bueno porque te estimula a dar lo mejor de ti, a cada vez perfeccionarte más, te pones cada vez una meta más alta, ¿ya? Siempre y cuando te has estado aplicando bien, pues puedes lograr muchas cosas. El nodo norte natal es 27 grados de Tauro, entonces el nodo sur son 27 grados de Escorpión, que es conjunción al Mercurio natal. Y Mercurio rige la 3 y Mercurio rige la casa 12. Acá hay algún asunto familiar
puede ser de esta vida, de la otra, una existencia anterior que tiene que ver con los hermanos, ¿no? O con los tíos, ¿ya? Y la 12 también nos habla de cierto tipo de trauma o fobia que hay que dejar atrás. Eh, lo de los hermanos o de los tíos puede ser algún tipo de riña, de pelea que hay. Hay mucha situación que se tiene que trabajar con la humildad, con el perdón, ¿ya? Para poder seguir adelante, prosperando, ¿ya? Hay que perdonar, hay que evolucionar. Si uno sigue trabajando y expresando en esta vida la energía del nodo sur de la persona, que son 27 grados de Escorpión, se queda en toda esa energía visceral, compulsiva, dominante, ¿ya? Abusiva, que muy probablemente puede haber sido también eso, algún tipo de maltrato emocional o físico, ¿no? Por parte de algún hermano mayor o un familiar mayor, ¿ya? Hay esa cuestión también, ¿ya? Una cierta seriedad o fidelidad para el romance, ¿ya? Esa luna en la 9 también muy característica cuando la gente tiene grandes posibilidades de irse a vivir al extranjero, ¿ya? La luna en la 7 no solamente tiene que ver con tu manera de percibir el mundo, tu capacidad para desarrollarte intelectualmente, académicamente, filosóficamente, espiritualmente. Eh, Tiene que también, es tu casa, ¿no? Bueno, pues tu luna está en la 7, pues eres una especie de ciudadano del mundo, ¿no? La luna es el ancla de toda la carta, ¿ya? Cuando algo afecta a la persona se va a refugiar donde está la luna natal, porque esa es la seguridad emocional. Entonces, si la luna natal está en la 9, nos está hablando de que se refugia, ya sea en unas vacaciones al extranjero, no solamente los viajes físicos, los viajes de la mente, ¿no? La literatura como terapia, ¿ya? Todo lo que involucra los significados de la casa 9, el extranjero, la gente extranjera, la comida extranjera, nuevas costumbres, ¿ya? La religión, ¿ya? Otra manera de percibir eso. Entonces ahí es donde la persona emocionalmente va en busca de cargar de nuevo sus baterías, ¿no? De proteger esa luna, ¿ya? Ya sabemos que por sí es una luna muy, muy fácil de alterarse, entonces hay que tener cuidado con eso. Júpiter está transitando la casa 6, o sea que el trabajo puede estar bien y todo, y una capacidad de producción muy interesante, ¿no? Una bonanza económica, se pudiera decir. Ahora hay otra cosa también, por progresión, el sol progresado de Carlos está a 17 grados de Sagitario, ¿ya? En la cúspide de las 7. Entonces, esta es casa de salud, ¿ya? Casa dentro de tantos significados, el trabajo también. Entonces sería bueno que Carlos también cuando pudiera, por nada en particular, pero se hiciera unos análisis de salud generales, ¿no? Tiene a Neptuno en la 6, en la casa de la salud. Sería bueno que si se hace un análisis de salud, lo volviera a repetir al año que viene y si hay posibilidades a medio año también, porque con esta expectación de Neptuno a veces las cosas no aparecen muy claras en una primera revisión. Pero es solamente para descartar, no es nada que uno se pueda preocupar, pero siempre, como dicen, es preferible prevenir, ¿no? Tránsitos, el ascendente enfocado en la casa de la economía, muy consciente de producir su seguridad económica. De nuevo, aquí hay una cosa muy fuerte a nivel familiar, ¿ya? Plutón está en la 4. Cuando hay esa posición, Plutón en la 4, los asuntos del hogar donde uno crece son muy fuertes, ¿ya? Hay que tratar de, como dije antes, de trabajar con el perdón, ¿ya? Hay que perdonar, hay que hacer algún tipo de visualización creativa para superar todo eso, si no se puede perdonar a la gente en persona, perdonarla de una manera figurativa, ¿no? A través del poder de la mente.
¿ya? Para que entonces él pueda seguir hacia adelante y poder dejar atrás muchas cosas que no que lo bloquean, pero que demoran mucho su realización en esta vida, ¿eh? Tiene a Marte natalmente a 22 grados de Capricornio en casa 7. Entonces tiene una energía muy parecida a la que vimos en el lanzamiento, pero aquel era una carta de un evento, ¿no? Esta es una carta de una persona. Entonces cuando tiene a Marte en la casa 7 hay una energía siempre de confrontación. No que vas a pelear siempre donde te desenvuelvas, pero como que siempre vas a ser visto como que tienes que demostrar tu capacidad, ¿no? Como que la gente te va a retar un poco para ver si es verdad que sabes lo que sabes o no. ¿Ya? Tiene el nodo norte en la casa 11 que nos está hablando mucho de trabajo en grupos, ¿no? Trabajo comunitario, en bien de la colectividad, involucrarte mucho en eso. ¿Ya? Ayudar a través de generar amistades, ¿ya? Ya quizá es muy difícil también para esta persona generar confiar en cierta gente, ¿ya? Esa también es una misión de vida, ¿no? Crear amigos, atreverse a tener amigos, ¿ya? Atreverse a confiar en la gente, aun con todo lo difícil que pueda parecer, ¿ya? Es una misión de vida. Hay un miedo aquí a comunicarse, a hablar, a expresar, ¿ya? De alguna manera, un tipo de timidez, por algún motivo, ¿ya? O probablemente en la infancia se quiso expresar y de alguna manera había una orden, una voz autoritaria que impedía eso. Bueno, vamos a ver un tránsitos interesantes. Marte está sobre la primera casa, entonces eso trae muchas, y Mercurio también, muchos planes, muchas ideas para comenzar, cosas que se quieren hacer. Lo novedoso y lo original, lo nuevo se impone, ¿eh? O sea, todo lo que tenga que ver con cosas nuevas en el trabajo, básicamente, en la profesión, puede ser mudanza también, ¿ya? Lo de las relaciones, quizá de momento hay un poco no inestabilidad, pero como que no se mueven por el momento estas cosas. Y más que dos planetas importantes que están por ahí retrógrados, si están retrógrados entonces todavía esos asuntos no se van a mover, ¿no? Un par de meses más. Como dije, la salud sería bueno chequearla. El trabajo se ve bien. Y la creatividad. Aquí hay una persona que es muy original en su manera de pensar. Como digo, hay que superar muchas cosas, muchos bloqueos mentales, muchos traumas o fobias que vienen de la familia, básicamente de la niñez. Pero es como que nos cuesta, como que le cuesta a Carlos perdonar a alguien en el pasado, ¿no? O una situación del pasado, en la infancia. ¿Ya? Eso es todo. Bueno, más adelante pues contactaremos si hay alguna pregunta por ahí. Sigamos ahora con el tiempo se va a volar. Pero tratamos de cubrir lo que podemos dentro de toda como digo yo siempre, la tiranía del tiempo. Bueno, esta es la carta de alguien muy especial, ¿no? Yo siempre digo que la gente que nace en un lugar, pues siempre hay alguien que es predestinado, porque cuánta gente nace en este mismo lugar, a la misma hora, el mismo día, y con estas mismas herramientas, ¿no? De nacimiento. Esto básicamente es la fotografía del espacio cómo está la distribución de los planetas, ¿no? Los planetas tienen cada uno energía. Entonces en esas equidistancias, esa geometría que hay, pues, ¿cómo la expresan? Ahí tenemos la carta de García Márquez, Gabriel García Márquez, ¿no? Para sus íntimos, Gabo. Nació un domingo 6 de marzo de 1927 en Aracataca, Colombia, en el departamento de Magdalena, costa atlántica, al norte de Colombia. Escritor, periodista, editor, guionista, una imaginación, una inteligencia genial. Lo primero que uno ve en la carta de él, uno tiene que expresar genial, así, sin vueltas, ¿ya? El planeta que representa su pensamiento
su Mercurio está al lado de Urano. O sea que es como si fuese una especie de Mozart, ¿no? De la literatura, un genio. Ahí hay genialidad. Sin seguir avanzando con las demás lecturas, ahí ya tenemos que esa mente no piensa igual al resto de la gente de su generación. Aquí hay alguien que ya viene tocado por una divinidad. Un Sol a 15 grados de Piscis, conjunción con Júpiter a 11 grados de Piscis. O sea que el año que él nació, Júpiter transitaba el signo de Piscis. Y eso es como sacarse la lotería, ¿no? Siempre vas a tener suerte de alguna manera, se va a manifestar la suerte. Y muy probablemente Júpiter rige la 8 a través de tu pareja, ¿no? Tu pareja va a ser alguien muy importante para tus logros, ¿ya? Eso es muy interesante. Eso, hay una fidelidad, una gran camaradería con la pareja, ¿ya? Un entendimiento muy grande, la manera de pensar intelectualmente, la manera de sentir, ¿ya? Incluso hasta la espiritualidad que puede haberla tenido de alguna manera, o la creencia que puede haber tenido, o si no era creyente en todo caso, pero creía en algo, ¿no? Definitivamente. Alguien que tiene, es un Sol Júpiter. Júpiter es el planeta de la religión, de la filosofía abstracta, del pensamiento, ¿ya? No necesariamente tiene que ser Neptuno. Júpiter te da ese entendimiento, ¿no? Tienes que creer en algo, en la lógica, en la razón, ¿ya? Es una energía de un libre pensador, un analista. No se equivocó él cuando él se definía como periodista antes que escritor, ¿ya? Eso es muy claro en la carta de Gabriel García Márquez. Él viene a contar la historia de los Buendía, de José Arcadio Buendía, todos los Buendía, pero él es básicamente un periodista, un narrador. O sea, el nodo norte de él, su destino de él está en la casa 3, a 4 grados de Cáncer. Venía a contar historias, a conversar, primeramente como lo hacía, escribía en periódicos, podía haber hablado, pudiera haber sido un famoso locutor, un comunicador. O sea, porque si el nodo norte está a 4 grados de Cáncer, entonces el nodo sur está en el signo opuesto, a 4 grados de Capricornio, que es la casa 9. O sea que él ya en una vida anterior venía publicando libros. Él ya sabía lo que tenía que hacer. Simplemente volvió a recrear algo que ya era familiar. La conexión, el ascendente es Tauro, 3 grados de Tauro. Tauro, una energía particular como esta, lo que concede es una persistencia, una paciencia. Aquí hay paciencia para sentarse a escribir, porque el que ha escrito alguna vez un libro sabe que hay que sentarse horas y horas y horas. Para el proceso creativo demanda paciencia, demanda persistencia, y eso está presente en este mapa, ¿eh? Aquí hay mucho de eso, ¿ya? El esfuerzo que implica, hay una disciplina para sentarse a escribir, un método, una metodología. En la creación sale el genio, pero en la manera, en las horas que se dedica hay una disciplina, ¿ya? Intrínseca ahí. Es muy significativo. Tiene su Marte a 6 grados de Géminis, en la casa 2. O sea que su dinero iba a venir a través de lo que él iba a escribir, porque Marte está en un signo intelectual, Géminis, que está hablando de comunicación, Mercurio. Entonces, pero ese Mercurio, ese Marte, está en oposición con el Saturno a 7 grados de Sagitario, en la casa 8, la casa de la muerte. ¿Qué es ese Saturno? Ese Saturno es el abuelo que fue militar por parte de madre. Y ahí vienen las historias, de ahí viene la inspiración de lo que ese abuelo contaba, ¿ya? Y era un militar, porque era de Saturno, combinación con Marte, alguien que peleó, alguien que disparó, alguien que mató, alguien que combatió, ¿ya? De ahí viene la genialidad de García Márquez. Es un homenaje a ese abuelo, ¿ya? La creatividad es eso, es una inspiración. Y eso se nutre desde pequeño, ¿no? Por eso que hay esa casa 12 tan poblada. Ahí está la Luna, está Venus, está Quirón. O sea que él recrea todo ese pasado misterioso, toda esa todo ese Neptuno que hay en la 12, ¿no? Todo eso
que son como relatos orales, que son como sueños, que son como visiones, ¿ya? O sea, que ahí hay una riqueza. Eso es un pozo sin fondo, donde él iba cada rato a sacar historias, a sacar leyendas, mitos. Y esa era su manera tan especial, tan única. Tiene a Plutón, es un mapa genial, tiene a Plutón en la 3. Súper, la comunicación es un súper dotado, ¿no? O sea, el poder de la comunicación, la dimensión, el alcance, la vastedad tan grande que iba a alcanzar su obra, que iba a tocar a tanta gente, ¿no? ¿Cómo podría uno decir que el Saturno de la casa 8 es el abuelo? Está a 7 grados de Sagitario. El abuelo de García Márquez murió cuando García Márquez tenía 8 años, creo, ¿no? O sea, un grado de diferencia. Este es el abuelo, ¿no? Así vamos identificando a la gente en la carta de él. Quieren identificar, por ejemplo, la amistad que tuvo con Fidel Castro. Aquí, Neptuno, 25 grados de Leo. Conjunción al sol de Fidel Castro. Fidel Castro creo que tiene su sol, si no me equivoco, nació el 13 de agosto, ¿no? 20 grados de Leo. Aquí, ¿ya? O sea, hay una visión idealista de parte de García Márquez hacia, es una idealización, ¿ya? Alguien que triunfó una revolución a través de una lucha armada y con el signo de Leo, o sea, para brillar, o sea, para abrir quizá una sobredimensión de cómo lo veía a Castro, ¿ya? Y está en la casa 5, o sea que es una amistad muy querida, ¿ya? Bueno, sigamos aquí escudriñando la carta de Gabriel García Márquez. Una de los temas recurrentes, ¿no? El título, la novela 100 años de soledad. 100 años de soledad y la soledad que está presente en mucha de su obra literaria. ¿Dónde uno la puede encontrar aquí? Es esa luna en la casa 12. La luna en la casa 12 es soledad. Soledad en Aries, en primera persona. Él necesita estar solo, ¿ya? Porque hay una herida que se tiene que curar a través de la soledad. Por eso Quirón está a 29 grados, conjunción con la luna. Se escribe para curarse, ¿ya? Se escribe para curar heridas familiares. Hay una terapia que se desarrolla a través de la escritura, ¿ya? El regente de la propia carta está dentro de la Venus en Aries. Amores ocultos también, ¿ya? Sí, es eso también, definitivo. Gran amigo, muy involucrado en causas humanitarias, ¿ya? Y a su manera un revolucionario también, ¿ya? No solamente, bueno, integrante del boom literario, ¿no? Latinoamericano, integrado por él, por Cortázar, Vargas Llosa, Carlos Fuentes de México. Es eso, parte integrante de eso, ¿ya? Un nuevo movimiento, una nueva manera de expresar. Trajo la atención mundial hacia Latinoamérica, ¿no? Aparte de toda Europa y de otras partes del mundo también. ¿Qué más tenemos aquí? Medio cielo, hay 27 grados de Capricornio. ¿Ya? Casa 9, 0 grados de Capricornio. ¿Ya? Una persona que viaja, ¿no? Él viaja por motivos de trabajo. Viajó a varios lugares en su vida, ¿no? Primeramente para conocimiento, desarrollando trabajo por su propia profesión. Y después, indudablemente, vendría el éxito, ¿no? Casa 7, regida por Escorpión. Grandes enemigos, grandes envidias, ¿ya? Mucha hipocresía de gente que era de su medio, ¿ya? No podían soportar que una persona tan talentosa, ¿ya? Definitivamente. Pero
la gran riqueza se produce a través de esa casa 12, esa nutriente, esa raíz que viene de los abuelos, ¿no? Por eso es que el realismo mágico es eso, el realismo mágico es esa luna en la 12, 24 grados de Aries, con Quirón, conjunción con Quirón, en trino con su Neptuno de las 5. O sea, qué combinación tan creativa, ¿no? Tan imaginativa, ¿no? No había límites para su genialidad creadora. Es una cosa impresionante, ¿no? Tenemos eventos interesantes en la carta de él, por ejemplo. A los 23 años deja de estudiar Derecho para dedicarse al periodismo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Ya. Cuando hay un contacto del sol progresado, ¿no? Con las 15, ¿sí? Es un contacto con el sol progresado, son 15, son 30, 15 de Aries, ¿sí? Cuando el sol progresado hace contacto con los 9 grados del Venus en Aries, Venus rige la carta, cambia su destino, ¿no? Deja las leyes para estudiar periodismo y ahí comienza a escribir. 5 de junio de 1967, el día en que es publicado 100 años de soledad. ¿Cómo se activa la carta? Okay. El Sol conjunción Marte, la segunda. Y Marte activa el Saturno de la casa 8, el dinero de los demás. Va a ser un boom. Se impacta la Luna pasando sobre el ascendente. Mercurio a 6 grados de Cáncer, conjunción con el nodo norte, enfrentando su destino. Buenas noticias ya a la casa 4, al hogar. Venus entrando a la casa del hogar. Junio del 67, en Marte a 15 grados de Libra, se activa el trabajo, se reconoce el trabajo. Júpiter a 2 grados de Leo, Saturno a 10 grados de Aries. Aquí está lo interesante. Eso es lo que activa ese día la carta. Saturno, conjunción al Venus de la carta. Venus rige toda la carta. Saturno rige el medio cielo, reconocimiento mundial, reconocimiento en el extranjero. Se activa la 9 y la 10. Tenemos ahí Urano 20 grados de Virgo, Neptuno 22 de Virgo, con los 40 años de edad. Sol progresado 25 grados de Aries, conjunción a su luna. Atención mundial, el público quiere saber quién es él, quién escribe, quién es el que está escribiendo eso. O sea que toda la energía saca esa luna de la casa 12. Todo el mundo quiere conocerlo, quieren saber quién es. ¿Ya? Premio Nobel de Literatura, 21 de octubre de 1982. Interesantísimo tránsito, solamente para mencionar 4 tránsitos importantes. Sol 26 grados de Libra, Venus 22 grados de Libra, Saturno 25 grados de Libra, Plutón 26 grados de Libra. Se reconoce a un maestro, ¿no? Hay un reconocimiento mundial, hay un maestro a lo que se está rindiendo un homenaje. Primera persona, creativo, maestro a nivel mundial, encima con remuneración económica, ¿no? Que no gastó, que la guardó en una cuenta. Tránsito de la muerte, 17 de abril 2014 en México, Ciudad de México. Solamente 2 tránsitos del día de la muerte. Júpiter 13 grados de Cáncer, conjunción a su Plutón natal. Plutón en tránsito, ...13 grados
Capricornio, ¿no? Cuadratura a Plutón natal, oposición a Plutón natal, perdón. El tiempo de irse, ¿no? Y ahora el tiempo de irse. Júpiter rige su casa 8, la casa de la muerte. Júpiter hace conjunción, llega a su posición donde se encuentra natalmente Plutón. Tiempo de irse. 87 años ya. Van a la gloria, ¿no? Es súper interesante cuando uno analiza la carta de una persona como él. Uno cuando estaba abriendo la conversación y el análisis, dije que hay mucha gente que nace en el mismo lugar, a la misma hora, misma población, en la misma localidad. Lo que hace diferente a la persona, ¿no? Es que puede expresar todo lo que viene en la carta en su totalidad. Hay gente que por alguna situación de trauma, algún hecho violento, psicológico, ya sea porque crecen en alguna sociedad tradicional, por la religión, por lo que sea, ese tipo de situaciones externas a veces mutilan el potencial del mapa se puede expresar, ¿no? Pero en este caso en particular vemos que él expresó la totalidad de su energía prometida en su carta, vivió de acuerdo a lo que él trajo, con sus virtudes, con sus defectos, pero fue capaz de llevar, de plasmar, de atreverse, además de tener una buena compañera, ¿no? Una buena esposa, porque fue eso, una compañera, una camarada de viajes y de tantas experiencias en la vida. Y es curioso porque la luna natal está en la 12, o sea que ahí hubo una conexión de mucho tiempo atrás, ¿ya? Eso creo que hay mucho para investigar ahí. Esas almas desde que se encontraron ya venían, en todo caso, volviéndose a encontrar de nuevo, lo que es él y su esposa Mercedes, si no me equivoco, se llama la esposa. Es especial, como digo, la carta de un gran creador, ¿no? Que vino a cumplir con su destino. Como dije, la luna es esa soledad que es tan recurrente en todo lo de su obra, incluso el discurso que da para recibir el premio Nobel, ¿no? La soledad de América Latina. Es eso, es la luna que tiene la casa 12. En el fondo una persona, aún con todo esa manera de ser tan caribeña, ¿no? Tan extrovertida que puede ser para gente que lo conoce o para cierta parte del público que lo puede referir así, pero había siempre una interioridad a la que nadie podía llegar, una parte muy íntima que yo estoy seguro que protegía mucho. La presencia del abuelo, lógicamente, aquí, muy importante. Como digo, un hombre que Neptuno en la 4 natalmente a veces se te trae una situación donde no hay una fijeza en la residencia, muy inconstante. A veces la persona viaja mucho, ¿no? De pequeño, o no tiene una residencia fija, siempre cambia, siempre hay toda esa situación. Ya de por sí está regida por la luna, ¿no? Y de vuelta la luna nos lleva a la 12. Y de nuevo la luna es cambiante por sus mismas fases. Entonces que hay muy cambia mucho. ¿Ya? Eso, bueno, pues, una carta pero súper interesante. Recapitulando, pues hablamos en primer término del lanzamiento para la reelección del presidente Donald Trump. Dijimos las fechas que hay que estar atentos para ver cómo se activa este mapa de la reelección. Que como digo, se pueden levantar cartas de momentos de dos personas que se encuentran, que se conocen, aparte de la sinatría, ¿no? Pues, que es para ver cómo se pueden llevar dos personas de una manera armónica,
cartas de países, de compañías, y bueno, la carta aquí del premio Nobel García Márquez. Bueno, ha sido una velada más. ¿Cuánto estamos de tiempo? ¿Tenemos bien? 10. ¿Tenemos todavía tanto? Sí. Ok. Bueno, pues sí, bueno, recapitulando, tenemos de los eclipses que, como mencioné más adelante, que viene el más cercano al 2 de julio, que es el 10 que es el 10 a 10 grados de Cáncer. El eclipse total de la luna, que es el 16 de julio, 24 grados de Capricornio, y el de fin de año, ¿no? 26 grados de 26 de diciembre, a 8 grados de Capricornio. Eso es interesante. Los eclipses siempre se caen en alguna posición exacta del mapa, ya sea casa angular, planeta, siempre traen una nueva dinámica, como que se apagara la luz momentáneamente y volvieran a subir el interruptor. El switch viene con una dinámica diferente. Ese planeta, esa regencia de esa casa, lo que significa ese planeta dentro de esa carta astral. Bueno, ¿qué más tenemos aquí para interpretar? Tenemos esto. Dijimos las fechas de la carta del 18 de septiembre y el 3 de octubre para prestar atención a la carta de Donald Trump. Y bueno, esta de nuestro oyente, quiero ver algo, a ver que se pueda... aquí, muy interesante, ¿no? Carlos de México. Ahorita hay una fuerte predisposición también para desarrollar algún tipo de... Esto es debido a la presencia de Neptuno aquí, ¿no? Estudios de alguna manera que tengan que ver con la espiritualidad, ¿ya? Hay una necesidad del alma, de la persona, de entender temas de espiritualidad, ¿ya? Y una persona que es muy interesada en desarrollar, en expandir su conciencia, en educarse, ¿ya? Pero hay que leer cosas acerca de espiritualidad, ¿ya? No es de autoayuda, sino de espiritualidad. Eso es interesante aquí, ¿ya? La energía es muy clara. Urano, como digo, cambiando muchas cosas por los próximos 7 años. Bueno, ya viene impactando el entorno familiar, pero estas cosas son positivas, ¿no? Yo había dicho que tenía que trabajar mucho con el perdón y dejar atrás el resentimiento de la gente. ¿Ya? Bueno, como digo, si hay alguna pregunta pues personal de Carlos, nos puede mandar por interno y le estaremos contestando a la mayor brevedad posible. Bueno, se agradece a todos. Esta ha sido otra edición más de Astrología Analítica, la número 113, hoy día viernes 21 de junio del 2019, desde Manhattan, New York City. Y bueno, feliz noche para todos y gracias por estar aquí. Será hasta el próximo viernes. Feliz noche, gracias.